impone la presentación, pero está bien, recuerden, tengan en su mente que es una conferencia, una plática acerca del tema de la depresión. Se llama Cristo cambia la depresión. Eso es lo que queremos decir. La depresión le llaman la enfermedad del siglo XXI. Se dice que para el 2030 el 20% de la población mundial padecerá algo, un poquito o mucho de depresión. 20%. ¿Saben cuántos somos en el mundo? Aproximadamente 7.500 millones de gente. El 20% es una tremenda cantidad de gente afectada. ¿De qué viene todo esto? Pues de la presión que hay en derredor, la crisis de la sociedad, las guerras, las pandemias, la premura del tiempo también. Cada vez estamos más correteados, apresurados con las cosas, y esto es la situación que estamos padeciendo. Por tanto, está habiendo un poquito de tensión emocional. Las emociones son afectadas. Cristo cambia la depresión. Cristo quita justamente lo que nos estorba. Quita la depresión. Y ahí tengo una cita que vamos a leer después, porque lo que quiero decirles es que no por ser cristianos no vamos a ser sujetos a una depresión. Pues es como la COVID. Definitivamente nadie está exento de ello. Yo conocí pastores que dijeron, a mí me hace los mandados el COVID y yo no voy a ser enfermado, y el Salmo 91 dice que la plaga no tocará mi morada, pero fueron afectados y casi mueren, y algunos sí murieron, ¿eh? Entonces no seamos imprudentes, a cualquiera de nosotros nos puede llegar esta situación, porque es una situación natural. Usted no puede decir yo soy cristiano y yo me puedo lanzar de 5 metros de alto y no voy a caer porque los ángeles van a cacharme. Discúlpeme, usted no puede tentar al Señor, ni el Señor Jesucristo lo hizo cuando le dijeron, súbete a la torre del templo y lánzate porque los ángeles te van a sostener. Salmo 91 otra vez, dijo el Señor, no lo voy a hacer, no debo tentar al Señor. La depresión, hermanos, es una situación que puede acontecer a cualquiera de nosotros. Yo soy consejero familiar, soy psicólogo. Conmigo han venido pastores deprimidos, familias de pastores deprimidos. Y vamos a decir, no son buenos cristianos, andan mal, están fríos. No, Señor, nos puede tocar y ahorita lo vamos a ver. Pongan la siguiente, por favor. Son 14 características, 12 características de la depresión. 12 características de la depresión. Muy interesantes. Número 1, es un trastorno mental frecuente. Cuando digo mental, no estoy diciendo que estemos locos. Entienda, por favor, la situación psicológica, los asuntos mentales, los asuntos emocionales, no quiere decir locura. Que luego hay gente que dice, yo no voy con el psicólogo porque no estoy loco. No se trata de locura. Se trata de un apoyo emocional, una orientación, un enfoque, porque todos necesitamos esto. Es un trastorno emocional, llamémosle, muy frecuente. Es un trastorno psicológico, psicosocial. No es un simple cambio de ánimo, de decir, pues, me fue mal porque cambió el clima, porque me despidieron del trabajo. No, no es solamente eso. Es una situación emocional
seria, permanente. Es algo permanente. Cuando usted tiene un momento de duda, alguna luchita por ahí, pero pasa, eso no es exactamente depresión, pero cuando usted permanece eso y tiene 1 o 2 días con una presión, con una situación crítica, entonces es preocupante. Número 2, los síntomas, escuche bien, sentimientos persistentes, o sea, continuos de tristeza. Tristeza. Todos sabemos qué es la tristeza. Hay una tristeza natural, lógica, si perdimos un ser querido, si se quemó nuestro negocio, se inundó nuestra casa, se la llevó el río, la lluvia, a muchos les ha pasado. Entendemos que hay una pérdida y hay una tristeza, pero saben que a veces hay tristeza sin razón. Hay gente que se pone triste y no saben por qué. Ahorita voy a explicar algunas fuentes de la tristeza, de la depresión. Ansiedad. Ansiedad es cuando pues me siento presionado, no sé qué hacer, no sé si dormirme o levantarme o enfrentar una situación. Desesperación, de no saber qué hacer. Un vacío. Hay un vacío. ¿Qué es el vacío, hermano? Pues no sé, siento como que no tiene sentido lo que estoy viviendo. Todo el mundo lo ha padecido, hermano. A menos que usted sea Superman o Superwoman, no sé quién. Usted diga, no, a mí no me pasa nada de eso. Yo soy mexicano o cualquier otra cosa. No hay excusa, mire, le pasó a Jeremías, le pasó a Elías, le pasó a Moisés. Grandes hombres de Dios fueron tocados también por esta situación. Pastores reconocidos han tenido crisis tremendas en cierto momento de la vida. Precisamente el modelo es Jeremías, el modelo de un hombre, un gran hombre de Dios que fue tocado por depresión también. Desesperanza, o sea, como que esto no va a llegar a cosas bien, como que siento que lo que estoy proponiendo no va a suceder, no va a pasar, no va a lograrse. Pesimismo. El pesimismo es justamente decir, no, como que fracasé, como que la obra del Señor no está yendo como yo debería, como que el negocio que emprendí no está funcionando, como que la carrera que empecé a estudiar en la universidad no es la que yo quería. Pesimismo. El pesimismo lo ve todo oscuro y negro. Personas que ven una cucaracha y piensan que es un dragón. Así lo ven. Ven a una persona que no le saludó y así está enojado conmigo. Me quiere dañar. ¿Qué le hice? Y se ponen a preocuparse, le quita el sueño. Son exageraciones que vienen y que el diablo impone también. Irritabilidad, es decir, enojón. Hay personas que han dicho, yo nunca he estado deprimido, o sea, nunca he estado triste, pero son bien enojones. Eso es depresión también, ¿sabía? Un niño con demasiados caprichos es una depresión. El niño está inquieto, inconforme, no le satisface nada. Eso tiene que ver con depresión también. Una persona irritable es una persona con depresión que a veces lo disfraza y en lugar de estar decaído, triste, está entonces enojado y gritando por todo y contestando fuerte sin razón. Inquietud, no estoy en paz, duermo y no duermo bien, despierto y despierto mal, como y me cae mal, no como y me siento también incómodo. Entonces, ¿cuál es tu posición mejor, tu situación mejor?
Ansiedad, ansiedad. Había sido mencionada la ansiedad, está repetida ahí. Culpa. Sabía que con la depresión también sentimos culpa de todo y decimos, esto está saliendo mal porque seguramente yo ando mal. Me equivoqué. Y a veces no es cierto, a veces sí te equivocaste. Hay que ser honestos, pero no siempre. Culpabilidad. Cuando somos cristianos, la culpabilidad, sentirnos pecadores, indignos, por culpa mía la situación está como está. Cuidado. ¿Sabía usted cuál es el arma favorita de Satanás para los cristianos? La culpa. Hacerle sentir culpable. La palabra Satanás es sinónimo de decir acusador. Y el diablo dice continuamente, tú has hecho esto, tú hiciste lo otro, eres indigno, no debes, ya no vayas al templo. No le haga caso al diablo, ¿eh? Cristo perdonó tu culpa, perdonó tu pecado, quitó tu culpa, entonces ¿por qué le haces caso al que te culpa? El diablo está para eso, ¿eh? Para ponernos tropiezos y cuando tropezamos nos dice, ya ves, no sirves para nada. Pone la trampa y luego te acusa de haber caído en la trampa, cuando Él la puso. Pero Cristo está ahí para sacarte de la trampa y de las que ponga el diablo. La culpa, cuidado con la culpa, son dos armas de Satanás. El sentimiento de culpa y el sentimiento de inferioridad. El de, pues no soy nadie, no sirvo para nada, soy incapaz, yo no puedo hacerlo, soy pecador, no tengo derecho. Levante su frente y diga, en el nombre de Cristo soy perdonado. Por supuesto, luche contra el pecado, no vaya a decir, pues Cristo me perdona y vivo como quiero yo en el pecado, no. Impotencia, soy incapaz, no tengo esa capacidad. Es el sentimiento de inferioridad. Yo no puedo hacer esto, no es mi don. Nos invitan a orar por un enfermo vecino y llamamos al pastor que vive lejos para que haga eso. Hazlo tú, hermano. No, es que yo no soy digno. Si eres digno, tienes a Cristo, Cristo te perdonó, tú puedes ir a orar por él. Tú puedes hablarle del evangelio, tan solo dile lo que Dios hizo contigo, como el gadareno, como la samaritana. Solo dile lo que el Señor hizo contigo, de dónde te sacó y dónde estás ahora. La impotencia es sentimiento de inferioridad. Y tiene 3 puntitos. ¿Sabe qué significa? Que hay muchas cosas más, todas negativas, son síntomas de la depresión. Temor, dudas, inseguridad, son otras características que estamos ahí. En mayor o menor grado, todos lo padecemos. Unos poquitos dicen, pues pasó rápido, otros sí se hunden en todo esto. Todavía no terminamos, apenas terminamos el punto número 2, los síntomas. Más datos estadísticos de la depresión. Afecta a unos 300 millones de personas en el mundo y a 10 millones en México. Yo no sé en Estados Unidos, traigo datos de México. Pero pues más échele tanteo, México tiene 120 millones de habitantes, Estados Unidos como 280 millones, ¿no? Ya 300 ya pasaditos. Entonces calcule la proporción y estamos viendo que serían muchos millones de gente aquí en Estados Unidos. Y situaciones difíciles como persecución de la migra y otros riesgos también nos hacen más tensión. Muy bien. Puede clasificarse como leve, regular o grave. Leve, moderado o grave. La leve, a veces ni cuenta nos damos, pero hay un indicio de depresión.
Cuando usted sienta en un momento en que como que no le haya sentido a esto, como que estoy trabajando demasiado y no veo resultados, como que me esfuerzo aquí y es un indicio de depresión leve. Es normal. No decir, estoy loco y estoy... No, no está loco, hermano, es un ser humano normal que tiene esos riesgos. Ahora, nunca diga usted, yo nunca me deprimo porque yo soy muy fuerte y muy capaz, porque tampoco eso es lo correcto, ¿eh? Grandes hombres de Dios en la Biblia padecieron estas luchas, sin duda alguna. Leve o moderado o grave, pero hay depresión. No tiene que haber, por supuesto, ¿no? Estamos en Cristo y hay gozo y todo eso, pero la vida cristiana es de así, altibajas. Muy bien. Número 5, es la principal causa mundial de discapacidad en el mundo. Fíjense, o sea, mucha gente se discapacita y no va a trabajar por esa razón. 6, afecta al 50% más a la mujer que al hombre. ¿Cómo la ve, hermana? La mujer es más susceptible de depresión que el varón. ¿Sabe por qué? Porque la mujer es más sensitiva que el varón, más sensible. El varón es más durito, más conchudón. Pero también nos afecta, le afectó a Jeremías y a Elías y a Moisés. Y Pablo también tiene momentos de desesperación ahí. Pero las mujeres son más sensitivas. La mujer tiene un cerebro más sensible, ¿sabía? Cuando alguien dice, nací hombre, tengo todo de hombre, pero me siento mujer, está mal. Su cerebro es de hombre. Sus genitales, sus hormonas son de hombre. Mentalmente se tergiversó y dice, soy mujer. Es un absurdo. Se puede operar y hacer fineza de mujer, pero adentro es un cerebro de hombre. Y la mujer tiene un cerebro más fino, neuronas más finas. Su sistema emocional es más sensible que el nuestro, el sistema límbico. Además, la mujer tiene un sistema hormonal más detallado que el varón. La mujer tiene sus periodos cíclicos de ovulación y las hace muy sensibles, por tanto deprimibles. La mujer es más depresiva que el varón. No tiene que ser depresiva, ¿eh? Y además tenemos con qué enfrentarlo. 7, es más frecuente en adolescentes y jóvenes entre 15 y 30 años. Es una etapa de ajustes. La adolescencia es una etapa de ajuste hormonal, de ajuste emocional. A veces nos sentimos ni niño ni adulto. Ahí estoy en medio y entonces digo, ¿qué soy? Unos me dicen, oye, niño, niña. Y yo digo, pues hoy soy un adulto. Y luego cuando me dicen, señor, soy un chamaco, no sabemos dónde estamos. Entonces el adolescente está en esa etapa de ajuste entre niño y adulto y entonces se siente fuera de lugar y es más susceptible de depresión. Ya entre más creces, a los 30 años ya te estabilizaste, ya no te afectaría tanto, pero hasta los viejitos se deprimen. No diga que no. Algunos van a decir, soy adolescente, soy mujer, pues ya perdí. No, no, no perdió. En el nombre del Señor no perdió. Es susceptible, pero usted no tiene que estar deprimido. Y si le viene, puede vencerlo. Hablando pesimistamente, en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Sí lo saben. Déjenme presumirles, no, no, al contrario, me da vergüenza. El estado de Jalisco, de donde vengo, tiene el primer lugar en suicidio de adolescentes. Suicidio de adolescentes en el país de México. ¿Por qué? Porque hice el examen para la prepa
y no pude entrar, me suicido. ¿Qué solución, no? Porque la presión, eso no soluciona nada, ¿no? Puedo esperarme un año más o puedo estudiar otra carrera, hacer algo mientras. No se acabó el mundo, pero hay presión. Primer lugar de suicidios en adolescentes en el país de México, estado de Jalisco. Muy crítico. No en mi iglesia, pero he sabido de adolescentes que se suicidaron conociendo de la palabra del Señor. O jóvenes. Ahora, esto pinta muy negro, pero acuérdese, Cristo cambia la depresión, la cambia para bien. Número 9, actualmente afecta el 40% de la población mundial a raíz de la pandemia. Fíjese, a raíz de la pandemia aumentó esta situación porque la pandemia nos encerró y encerrados se vuelve uno más depresivo. Además, la pandemia también tenía la característica de la falta de oxigenación al cerebro, y la falta de oxígeno en el cerebro te deprime. Y luego la televisión y las redes diciendo, se murió fulano y se murió sutano, y luego te dicen por el teléfono que los parientes, los conocidos están muriendo, están graves, y uno diciendo, ¿a qué hora me toca a mí? En el periodo de pandemia, la depresión corrió fuertemente. Algunos dicen que hay un grupo que quiere dominar el mundo y que manipuló un virus, el COVID, para que matara a mucha gente y deprimiera a mucha gente y poder controlar al mundo. Yo no sé si sea cierto eso, ¿eh? Yo no puedo asegurarlo. Pero si fuera, el Señor tiene el control de todo eso, recuérdenlo. Número 10, más de la mitad de los afectados en todo el mundo no recibe tratamiento, es decir, no están afectados, pero no dicen, ayúdeme, pastor, cuando menos ya si no van con un médico que les dé un tratamiento antidepresivos o algo, pastor, ayúdeme, haga una oración, no dicen nada. Más de la mitad, casi la mitad, más de la mitad más bien, no tiene tratamiento, no busca ayuda, solito se come sus lágrimas. Busque ayuda, hermano, el decir, necesito ayuda, me siento deprimido, me siento ansioso, me siento estresado, traigo irritabilidad, le contesto a mi esposa o a mi esposo indebidamente. Pida ayuda, hermano. Oren por mí, cuando menos la oración, hermano, la oración de la iglesia es una bendición. Seamos humildes. Número 11, es resultado de la interacción social, psicológica, biológica compleja. La depresión se agudiza cuando tenemos una familia disfuncional, crítica, con tensiones, pareja divorciándose, los hijos crecen inseguros, son más susceptibles de depresión. Tomemos en cuenta esto, hermano. Resultado de la situación social, biológica también tiene que ver con tu salud, tiene que ver con tu salud también, y el resultado es ese. Número 12. Con atención psicológica y médica adecuada podrán tener una vida normal. Yo quiero agregarle aquí, esto lo tomé de la OMS, Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU, que también tiene sus propósitos cuando dicen estas cosas, ¿eh? También tiene sus propósitos cuando manejaba estadísticas de la pandemia de la COVID, pues estaban ahí creando más problemas que ayuda. Por tanto, déjeme decirle que yo le agrego aquí tratamiento espiritual. Es más, es el principal. Antes
que lo psicológico y lo médico, lo espiritual. Si usted mismo clama al Señor como Jeremías, Dios, me siento deprimido, como Elías, Señor, creo que estoy solo. Se sentía solo y el Señor le dijo, no, no estás solo, hay mucha gente alrededor tuyo. El tratamiento espiritual. El 12 dice, con atención psicológica, médica, adecuada, espiritual. Es uno de los programas de acción prioritario de la OMS. O sea, quieren atender este punto. Y déjeme decirle, usted no necesita ser psicólogo, hermano, para ayudar a alguien deprimido. Solo necesita la palabra del Señor y ánimo, oración, pero hay que saber cuándo tenemos que llevar a alguien a un neurólogo para que le receten antidepresivos. Porque cuando alguien llegó a un punto crítico, créame, por más que uno le lea el Salmo 23 y el Salmo 91 y ore por él y reprenda a los demonios y haga lo que usted quiera, él va a estar bloqueado y necesita primero salir de su estado depresivo, su cuadro depresivo, para poder entender el Salmo 91, el 23, las oraciones y el plan de salvación. Cuando el cuadro depresivo está agudo, profundo, serio, la gente no va a estar entendiendo muchas cosas de las que le decimos. Y todos somos susceptibles de la depresión, todos. Los pastores también somos susceptibles de ello, porque hay otros factores también, hermanos. ¿Sabía que usted que una fiebre fuerte por una infección le puede afectar y le puede hacer susceptible a la depresión? Si usted padece alguna fiebre viral aguda, sus neuronas se le derritieron tantito con el 42 de calentura, de temperatura. Y entonces hay un poquito de cortitos acá adentro, como la luz haciendo contacto, y entonces vienen problemas. Cuando usted se desvela mucho, cuando usted tiene mucho tiempo sin comer o mala alimentación, come pero no lo correcto, entonces puede llegar a una situación de desnutrición de las neuronas. Muy bien, esta es la pura introducción. Ahora yo le quiero poner un ejemplo de alguien que era muy del Señor, muy espiritual, poderoso, se enfrentó a tremendos enemigos, pero fue deprimido. Y es el profeta Jeremías. Acompáñenme a la lectura que está aquí, la situación crítica de Jeremías. Léalo, por favor, pronúncielo desde ahí. Dice, tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende, todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito, violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y escarnio. Me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. En este capítulo 20, el profeta Jeremías, después de haber sufrido muchas persecuciones, muchas luchas, Jeremías fue llamado para predicar. Y le predicaba a su pueblo, hermano, el pueblo de Israel, diciéndole que si ellos estaban en pecado iban a ser conquistados por una nación pagana que se llama Babilonia. Y así sucedió. Él estaba en medio de ese cautiverio cuando él empezó a predicar, arrepiéntanse, Dios nos va a restaurar si nos arrepentimos, como cantamos hace un momento. Si se humilla mi pueblo, pues yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y los restauraré. Pero el profeta Jeremías predicaba
Y le decía, no, 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 este es muy este, fanático, muy religioso. No hay que ser tan fanáticos en la vida cristiana, hay que llevarla así normal, light, cristianismo light. Y Jeremías era atacado, en una ocasión lo aventaron a un pozo de lodo, por ahí estuvo, hasta que un criado lo sacó, lo persiguieron, lo humillaban, y entonces llegó a un punto crítico donde dijo, ya Señor, no más. Fíjese bien lo que dice, Dios, tú me convenciste para que predicara, yo no quería, pero me sedujiste, me doblegaste y yo me dejé de seducir. ¿Fuiste más fuerte que yo? Claro que sí. ¿Quién se le pone al Señor y va a decir yo te voy a vencer? Todos los días se me ofende por predicar lo que tú me dices que predique. Me ofenden, se burlan de mí. Y dice, cada vez que hablo y les digo yo, violencia, destrucción, se ríen de mí y no hay día que tu palabra no sea afrenta para mí. El predicar la palabra del Señor no es cualquier cosa, ¿eh? Ser pastor y llevar al frente la obra del Señor, una congregación, un rebaño, no es fácil. Sus mismos vecinos van a sentir ofensa que usted viva cerca de ellos. Y hay quien le va a sacar la vuelta y le va a torcer la boca solo por ser pastor. Nunca ha cruzado una palabra, no sabe cuál es su carácter, pero él ya trae ese rechazo para usted. Jeremías lo tenía de su propio pueblo y está diciendo, Señor, me había propuesto no pensar más en ti. Fíjense, Jeremías está diciendo como que ya no quería nada con Dios, a poner la Biblia en el desván. Es lo que está diciendo el profeta Jeremías, señorón de la palabra de Dios, un hombre, un coloso de la fe. Está diciendo, tuve una crisis depresiva y estaba diciendo, ya basta con predicar. No dudo que hay algunos cristianos que por pecado o por persecución, por lo que haya sido, ya dijeron, ya ahí dejo la Biblia que se empolve, ya no voy al templo, ya no me interesa leerla, abrirla. Y se olvidan hasta de la oración. Un hombre que dejó asistir a mi iglesia, le pregunté por qué no iba y me dijo, no, pues mire, ya yo estoy aquí en mi casa teniendo cultos con mi familia y con eso basta. Le dije, ojalá que permanezca y que se agreguen más ahí. Como a los 2 meses llegó una de sus hijas llorando y me dijo, hermano, la casa es un desastre. Mi papá dejó los cultos familiares, dejó la Biblia y ya no oramos ni siquiera para comer. Cada quien llega y come así, sin agradecerle a Dios, sin consagrar los alimentos. Y la muchacha dijo, yo no estoy de acuerdo, ayúdenos por favor. Tuve que ir a buscar su restauración. La depresión nos puede llevar a decir, sí estoy bien, sin compromiso, sin obligaciones espirituales. Tenga usted cuidado. Todos somos susceptibles de la depresión. Jeremías, el gran hombre de Dios, uno de los profetas de veras reconocibles, muy sensitivo él. Jeremías tuvo este problema serio, también. Pero veamos, hermanos, todos somos susceptibles de la depresión. Es resultado de las crisis de la vida. Job 1, del 1 al 22, nos dice que Job tuvo una lucha depresiva. ¿Sabe qué pasó? Bueno, pues algo natural. En Job capítulo 1 nos dice que Job era un hombre rico, que tenía todo listo, una gran hacienda, abundaba y además era un hombre cristiano, llamémosle cristiano, aunque todavía no era el cristianismo después del Nuevo Testamento, pero era un hombre que oraba a Dios, hacía sacrificios, oraba por sus hijos y la Biblia dice que Dios lo presumió como un hombre justo. ¿Sabe que le dijo a Satanás, ya viste a Job? Un hombre recto.
Job lo presumió. Job está diciendo, yo les quiero decir que uno de los mejores de mis hombres es Job. Dios lo está diciendo. Y Satanás le dijo, pues, ¿cómo no va a estar contento contigo si le das todo, no le falta nada, tiene sus hijos sanos, todo bien? Y le dijo Dios, pues pruébalo si quieres. Lo probó, hermano. Le quitó su hacienda, o sea, todas las cuentas de banco, si lo dijéramos hoy en este día. Le quitó sus hijos. Dice que se murieron en un accidente todos. ¿Ya leyó Job 1? Si no, léalo. ¿Quién no se deprime con una situación así? Le quitó su salud. Dice que tenía sarna desde la coronilla hasta la planta del pie. Se rascaba y sangraba y supuraba. Y luego vinieron unos amigos a consolarlo. ¿Y qué cree que hicieron? Le dijeron, así estás porque eres de lo peor, porque eres un hipócrita, porque eres un pecador. No era cierto, ¿eh? Pero con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos? Llegaron y le dijeron, arrepiéntete, eres de lo peor, por algo te castiga Dios. Tenga usted cuidado, una persona que padece una enfermedad o una depresión, no precisamente es por pecador, ¿eh? Podría ser, pero es muy peligroso que alguien señale a otro y dice, eso te pasa por pecador, por esto tuviste el accidente, por eso se murió tu familiar, por eso fracasaste en el negocio. No juzgue así, hermano. Jamás, porque se le puede revertir. Una familia nueva de una iglesia perdieron un bebé. Nació el bebé y nació enfermito y se les murió. Y fue un líder de la iglesia y les dijo, eso les pasa porque ustedes se habían retirado de la iglesia y Dios los castigó. Un mes después a aquel hombre que fue a juzgar y a condenar, se le ahogó un hijo en un río. Y el otro dijo, yo quiero ir a decirle qué pasó, porque a él también. Tengamos cuidado. Pero los resultados de las crisis de la vida nos traen depresión, ¿eh? Que lo que está alrededor, hermano, lo que estamos padeciendo, las cosas inverosímiles que no hemos digerido, nos llevan a preocuparnos, a quitarnos el sueño, a quitarnos el apetito. ¿Sabe qué? Las mujeres tienden más a la anorexia, es decir, a la bulimia, a comer más cuando están depresivas, y los hombres más a la anorexia. El varón deja de comer, la mujer come más por ansiedad, por depresión. Fenómenos. Pero todo esto es por las crisis de la vida. Algo le preocupa, una situación matrimonial, unas dudas de infidelidad y nos traen ahí todo eso. Número 2, es también un problema espiritual, sin duda alguna es un problema espiritual. Efesios 3, 17 al 19. Hermanos, la palabra del Señor nos dice el apóstol Pablo que cuando nosotros no estamos bien en el Señor, podemos acarrear tristeza a nuestra vida. Una manera muy firme de contrarrestar la depresión, hermanos, es acercarse a Dios, acercarse a la iglesia, pedir consejo, pedir oración, aferrarse a la Biblia, levantarse más temprano y leer más la Biblia. Le va a ayudar. Hermano, no le cuesta nada, le cuesta un poquito de tiempo más temprano, un poquito de sueño menos, pero le va a ayudar. Lea la Biblia porque puede llegar a una situación más profunda porque empieza leve, moderada y grave. Una depresión profunda ya necesita
tratamiento neurológico. El psicólogo no receta nada, ¿eh? Digo, yo le puedo recetar a usted unas capsulitas de pasiflora para dormir, pero eso lo puede recetar cualquiera. Pero un tratamiento con ribotril tiene que ser un neurólogo que sepa exactamente su situación, su edad, su peso, su talla y todo eso, y sabe cuánta es la cantidad. Y además, si no se lo firma un neurólogo, entonces no se lo surten. Por lo menos en México, no sé aquí cómo esté la situación. Número 3. Debemos acercarnos a Dios en serio, no a la ligera, en serio. O sea, es la prioridad de nuestra vida. Dios debe ser la prioridad de nuestra vida. Él es el primero y sin Él no somos nada. Pero generalmente decimos, si después del trabajo, después de los estudios, después del cumpleaños, después de la fiesta, ya entonces, si me queda tiempo, voy con Dios. Es al revés, hermano. Dios es la prioridad en la vida. Antes que tu marido o que tu esposa. ¿Qué estoy diciendo? La verdad, hermano. Dijo el Señor Jesucristo, el que ame más a padre, madre, hijo, hija, novio, novia, amigo, amiga, quien sea alguien más que a mí mismo, no es digno de mí. ¿Qué quiso decir el Señor? Cuando me amas a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, vas a tener bien a tu esposo, tu esposa, tu novio, y te va a guiar. Pero lo hacemos al revés. ¿Cómo está eso de que el novio o la novia o el pretendiente le dice, si dejas eso del evangelio y te vienes conmigo, podemos entablar una relación? ¿Y le hacen caso? Mándenlo a volar. Amén. Mándenlo a volar. O sea, dígale, ¿sabes qué? Dios es mi prioridad y si es su voluntad, vas a ser tú, si no, adiós. Dios es la prioridad. Acercarnos a Dios en serio. Hebreos 4:16. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor para tener oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente con toda convicción. En Efesios 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que estar seguro de que existe, con convicción, seguro de que existe Dios, acercarnos a Él en serio. Que Dios sea nuestra prioridad. Y déjeme decirle, la depresión puede venir, pero vamos a vencerla. Número 4, someternos a Cristo es la clave. Someternos a Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo, le decimos, tú eres mi autoridad, Señor, yo me someto a ti, yo obedezco lo que tú digas. Créame, tenemos el mejor apoyo del mundo, hermano. Tenemos el mejor apoyo que pudiéramos buscar, el mejor médico, el mejor consejero, el mejor pastor es Cristo Jesús, hermano. Sométase, por favor, a Él. Sométase a Él. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 16, todo el capítulo 16 nos está hablando del Espíritu Santo. Y nos dice que cuando nosotros nos sometemos a Él, Él dará todo por nosotros. El crecimiento espiritual nos estabiliza. La vida cristiana es de crecimiento, hermano. Usted tiene que proyectar siempre ir hacia arriba. Hoy ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Si no está pasando eso, entonces hay un deterioro en su crecimiento.
le preocupa a un hijo que cumple años y sigue con la misma estatura y el mismo peso, está enfermito, padece algo, está raquítico, lo lleva al médico, invierte y hace lo posible. Pues preocúpese por usted espiritualmente porque entonces es susceptible de la depresión. Si usted no está creciendo, ahora, ¿cómo se crece espiritualmente, hermano? Oración personal, como pareja, como familia. 3 niveles de oración. ¿Está orando con su pareja, hermano? ¿Oran tomados de la mano? Digo, tomados de la mano los marido y mujer porque sería lo lógico, ¿no? Pero que no estén orando uno en su cuarto y el otro en el otro, a la misma hora. ¿Está orando con sus hijos, hermano? Invitarlos a orar antes de dormir o al despertar, como guste usted. El horario es suyo. La oración, en 3 niveles. La lectura de la palabra es alimento diario, hermano. Búsquelo, ¿eh? Y déjeme decirle con todo respeto, no se conforme con el cuadrito que le envían por teléfono y le dicen el versículo de hoy. Y lo lee y ya ni lo... Lea su Biblia, hermano, váyase a la palabra del Señor, léala. Empiece por el Evangelio de Juan. Si usted es nuevo, empiece por el Evangelio de Juan. Es directo al corazón, le va a hablar el Señor ahí. Las personas que no son cristianas se convierten con el Evangelio de Juan. Dios usa otras palabras, pero más el Evangelio de Juan es la punta de lanza de la Biblia. Lea los Salmos, Proverbios continuamente. Lea toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Lea, hermano. Yo sé que hay mucho trabajo y las distancias son largas, más en estas ciudades, pero lea, es alimento. Así como se preocupa por su alimento físico, también por el espiritual. Filipenses 4, del 4 al 7. Por nada estemos afanosos y nos sean conocidas nuestras peticiones, hermano. Venir al templo también es crecimiento espiritual. Por lo menos semanalmente, si no pueden entre semana, por lo menos una vez por semana, el domingo. Aprovechese la escuela dominical y también el culto. Número 6, el compañerismo cristiano es básico. Lo he enfatizado toda la semana. Qué bendición es tener una familia espiritual, una iglesia donde puedo compartirles mi necesidad, mi carga y van a orar por mí. Y también yo voy a recibir cargas de otros y voy a orar por ellos. Es una bendición interactuar espiritualmente. No la deje. Muchos confían en el club donde están, en el equipo deportivo. Confía en la iglesia, el Señor es mejor. Los otros no son malos, pero este es mejor. La depresión se supera dejando la autocompasión. Cuando nosotros, Gálatas 6:2 nos dice que hagamos bien a todos, principalmente en la familia de la fe, que llevemos las cargas los unos de los otros. Y la depresión se supera dejando la autocompasión, el dejar de sentir, ay, pobrecito de mí, es que yo crecí solito, no tuve hermanitos, es que mis papás se divorciaron, es que yo fui niño de la calle. Deje eso. Te diga, ahora estoy en Cristo. Si no está en Cristo, afírmese en Él. Y entonces diga, en el nombre del Señor, me levantaré y haré lo que tengo que hacer. Lucas 15:21, ¿sabe qué es? El hijo pródigo. Aquel que se salió de su casa y dijo, yo voy a hacer mi vida, dame mi herencia, y vivió como le dio su gana y luego se acabó todo y estaba ahí comiendo comida de los cerdos en la pestura del chiquero y del marranos. Dijo, me levantaré, iré a mi padre, le pediré perdón y le diré que aunque sea me deje como uno de sus criados.
salga de ahí y diga, me levantaré, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Señor, siendo tu criado es suficiente. Pero ¿sabe qué va a hacer el Señor? Le va a decir, tú eres mi hijo, no eres mi criado. Y te va a poner en su lugar. La autocompasión no sirve para nada, ¿eh? Bien, vea ahora el resultado, Jeremías 20:11. Léalo conmigo, Jeremías 20:11. Qué preciosas palabras, la respuesta de Dios a Jeremías. Dice así lo que dice Jeremías. Léalo conmigo. Pero tú, Señor, estás conmigo como un poderoso guerrero. Eso hará que mis perseguidores tropiecen y no logren vencerme. Quedarán grandemente avergonzados y no lograrán triunfar. Tan grande será su confusión que jamás será olvidada. Al final de cuentas dice Jeremías, Señor, no me había dado cuenta, estabas conmigo y yo pensaba que estaba solo. Entonces, gracias Señor, eres un poderoso guerrero. En la versión tradicional dice poderoso gigante, como que Señor, yo te buscaba por aquí, pero estabas hacia arriba. Y dice, estás conmigo, entonces mis enemigos tropezarán. Ahora, Jeremías tenía enemigos, que lo echaron a un pozo y que lo querían matar. Y ¿cuáles son tus enemigos, hermano? A lo mejor no son carne y sangre. Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra seres humanos, contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Vénzalos, hermano. Toda oposición, la pereza, todo lo que le estorbe para superar la depresión, vénzala en el nombre del Señor y se van a alejar de usted. Ahora, quiero comentarles dos fuentes muy importantes. Hay dos fuentes muy importantes de la depresión. La siguiente, por favor. La depresión exógena. La depresión exógena, ahí está enmarcada en azul. La depresión exógena es el resultado de las crisis de la vida, traumas del pasado, de la infancia, el abuso, la baja autoestima, los fracasos, alguna pérdida grave como de un ser querido, del trabajo, de los estudios y más cosas. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Depresión exógena que tiene su origen en las cosas externas. Exógena, lo externo. La fuente es externa. Se murió mi papá, mi mamá, eso me deprime, es lógico. Se quemó mi negocio, me sacaron de la escuela, de la universidad y tengo problemas por ahí, reprobé. Todo eso son situaciones que nos aquejan y nos hacen preocuparnos. Es normal, hermano. Es normal tener esa depresión por una pérdida. Déjeme decirle que la pérdida de un ser querido se supera entre 6 meses y 1 año y medio, entre 6 y 18 meses. Cuando pase de eso, por más grave que haya sido, crítica, accidental la pérdida, cuando pase eso y usted sigue en depresión, necesita tratamiento. Necesita tratamiento, ir a un médico y tener antidepresivos, porque ya eso no es normal. Es como una herida, tiene que ir sanando. Usted se hace una herida en la carne allí, pues poco a poco va sanando y sana y al paso del tiempo ya solo la cicatriz y a veces nada. Pero cuando aquello sigue abierto, sigue abierto, sigue abierto, tiene que ver a un médico. Cuando su herida, su susceptibilidad emocional por una pérdida sigue abierta, 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 hasta se quiere morir, puede llegar a depresión profunda y es preocupante. El apoyo bíblico espiritual es básico, ¿eh? Allí el cubrirlos, el pastor, los líderes, los hermanos, con amor cristiano es importante. La fe, la oración, la palabra, la consejería, el perdón porque hay sentimientos de culpa y todo eso es fundamental en el compañerismo cristiano. Hay una ventaja muy grande en pertenecer a una iglesia cristiana. Es muy necesario dejar la atención de sí mismo y ponerla en los de los demás.
Cuando a uno le agrada sentirse apapachado y entonces dice, pues no voy a superar mi depresión para que me sigan apapachando, pues déjela y usted ayude a otras personas que tienen necesidad. Bien, continuamos adelante. La que sigue, por favor. Ok, sí, ya le cambió. La depresión endógena. La depresión endógena es interna, fíjese, y es un problema neurofisiológico. Escuche bien, esta enfermedad no es causada por las crisis de la vida, no tiene que ver nada con lo que pasa alrededor, puede influir, sino por problemas internos neurofisiológicos, mal funcionamiento del cerebro, hermanos. Nuestro cerebro, por naturaleza, por la gracia del Señor, por la perfección con que el Señor nos hizo, tiene glándulas que segregan elementos que nos ayudan, van a la sangre y nos ayudan para que tengamos el impulso de la vida diaria. ¿Sí? Los neurotransmisores se llaman. Cuando estos no están funcionando, entonces yo me deprimo sin razón externa. Problemas neurofisiológicos internos. Los, los síntomas no son aliviados por esfuerzo o voluntad humana. El decirles que eres un hombre falto de fe, tú tienes a Cristo, no sé por qué estás así. Es un problema acá, necesita ayuda. Déjeme contarle un testimonio terrible. Un hombre llegó a la iglesia, a mi oficina, y dijo, pastor, estoy deprimido, muy deprimido. Le dije, ¿por qué? Pasó algo y me dijo, murió mi esposa. Un hombre joven, 35 o 36 años. Murió mi esposa. Y le dije, ¿cómo murió? Y me dijo, se suicidó a los 32 años. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no sé. Tengo buen negocio, no era trabajo, era negocio. Vivimos muy bien. Tenemos todo, una buena casa. Nuestros niños están sanos. Salimos de vacaciones 2 veces al año. Hemos ido hasta Europa. Somos cristianos, amo a mi esposa. ¿Por qué se suicidó? Un día llegué y estaba colgada con una toalla en el baño de la regadera. Murió. Entonces le dije, bueno, aquí está un ejemplo muy claro de la depresión exógena. Él estaba deprimido por depresión exógena, porque su esposa se había suicidado. Y el ejemplo de la depresión endógena es la de su esposa, que no tenía ningún motivo para suicidarse y se suicidó. Ella padecía por herencia de su mamá una depresión interna de por sí. No le segregaban las endorfinas y todo eso que necesitamos y estaba triste teniendo todo. Un marido cristiano, guapo, trabajador, hijos sanos, perfectos, bendecidos. ¿Por qué se suicidó? Porque algo falló acá adentro y nunca se atendió. Esto es impactante, ¿eh? Yo me quedé impactadísimo. Supe de un futbolista exitoso en Europa, traía una carrera prometedora, se suicidó. El futbolista, deportista con mucha proyección, joven, traía problemas endógenos de depresión. Cuando usted vea síntomas de estos, hermano, atiéndase. Usted necesita ver un neurólogo que le recete, que le controle, que le ubique, porque no depende de las circunstancias. Pueden estar perfectas.
puede ser un líder de la iglesia, pero tener un problema neurofisiológico. Bien, esto es triste, ¿eh? Esta debe ser diagnosticada y tratada por un médico especialista, psiquiatra o neurólogo. Además del apoyo espiritual, el apoyo espiritual nunca sobra. El creyente en Cristo regenerado y consagrado no está exento de esta. No está exento de esta depresión. Interesante, ¿no? ¿No le parece interesante? Bien, pues terminemos. Isaías 61, 1 al 3. Lo vamos a dejar porque más adelante está también. Adelante la que sigue. Lucas 4, 16 al 21 es un pasaje que para mí Cristo viene a decir: yo estoy contigo en todos los momentos críticos de depresión. Dice, fue a Nazaret donde se había criado Jesús. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura, le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante, se sentó y todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Cristo vino a levantar a los oprimidos, a los deprimidos también. Cristo vino a traer vista a los ciegos espirituales, a liberar del cautiverio a los que están metidos, sumidos en depresión, ansiedad, tribulación. Cristo es la clave. Y este es el cumplimiento de lo que Isaías 60 profetiza Isaías 700 años antes de Cristo. Por eso lo obvié y termino con 2 Timoteo 1:7. Pues no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de buen juicio. En la versión tradicional dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tenemos el Espíritu del Señor, tenemos este Espíritu que gobierna nuestras vidas y podemos salir adelante. Muy bien, déjenme orar y luego tenemos 15 minutos de preguntas-respuestas, lo que podamos hacer. Padre, oro en el nombre de Cristo para que cada uno de los presentes pueda considerar la posibilidad de enfrentarse a esta prueba, que es parte de la naturaleza humana, y poder salir adelante con tu presencia. No importa si es exógena o endógena, nosotros entendemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Que tú seas glorificado en nuestra fe y en nuestras victorias sobre toda oposición. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el vencedor. Amén. ¿Preguntas, respuestas, hermanos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Dígame usted, no se disculpe, hermana, estamos para eso. Es un poquito más repentina. Usted puede estar ahorita muy bien y de repente mañana amanecer deprimida sin razón alguna. No se enfermó nadie de su familia, no tiene deudas, no tiene nada, pero amanece deprimida sin razón. Ahora, cuando se combinan las dos, hermana, si alguien padece depresión endógena por mal funcionamiento de sus neurotransmisores, no se segregaron acá adentro las glándulas, acá también hay glándulas que la adrenalina es el mejor ejemplo, ¿eh? O sea, cuando se segrega nos hace
sobresalientes y tenemos agilidad y fuerza. Hay neurotransmisores aquí que se segregan y nos hacen salir adelante a pesar de estar enfermos. Ahora, si alguien tiene padecimiento de esto y luego hay una crisis alrededor, exógena también, se esfuerza, pero sí es más repentina. Hoy puede estar muy bien la esposa del hermanito aquel y mañana estaba deprimida cuando se quedó sola. El esposo a trabajar, los niños a la escuela y ella se quedó sola, le bajaron los neurotransmisores, no se segregaron las gotitas pequeñísimas, llamémosle droguitas, hermanos, naturales y válidas, que deben de salir, no salieron y ella llegó a una crisis y se colgó. Entonces deben detectar si alguien padece algo de esto, puede estar consultando médico. Es importante, no es pecado, hermanos, es decir, me deprimí siendo cristiano, ese eres pecador, es humano. Sí, Elías. Juzgar. Es la naturaleza humana también. Orar. Ujú. Claro. Sí, si avanza esto, puede llegar a esta situación. Y honestos a reconocer que estamos deprimidos, pedir ayuda. Ahora, no se asuste, no se asuste a decir, estoy ya para suicidarme. O sea, analícese, sea valiente y sea honesto. Si necesita ayuda, pida ayuda. ¿Tienes pregunta? Sí. Generalmente el deprimido es el que debe de reconocerlo, porque yo puedo equivocarme por una situación momentánea y decir, tú estás deprimido, déjame orar por ti, demonio de depresión, sal de él. Eso hacen algunos grupos cristianos que exageran, hacen demonios de todo, demonio de sueño, sal de él, demonio de pereza, demonio de orgullo, demonio de demonios de todo. Yo puedo hacer un diagnóstico, pero con mucho cuidado y no andar diciendo, tú estás deprimido, ven para acá, vamos a orar por ti. La persona misma tiene que reconocer su depresión. Sí, los niños saben que también se deprimen. Los papás deben de detectar a sus hijos en la depresión. Los niños se deprimen, pues no solamente durmiéndose como sería un adulto. Ellos generalmente son irritables. Cuando están muy irritables, demasiado irritables, su niño está deprimido, Su niño está deprimido, entonces tenemos que detectarlo ahí un poquito. Y ahora, todos padecemos leve. La preocupación es cuando esté moderada y vaya grave. Sí, exactamente así es. ¿Otra pregunta? Para terminar, creo que es tiempo, ¿no, Elías? Hay una más y con esta terminamos. Viendo como una escalera, ¿cuáles serían los escalones primarios o principales para ver las causas en las que se llega a tener depresión? Los síntomas, así como los focos rojos, amarillos, para decirnos cuidado, cuidado, cuidado. Sí, aquí lo mencioné yo en el inicio. Aquí están las características, ¿verdad? Tristeza,
Si no es una persona que continuamente se ponga triste y lo ves triste, entonces algo tiene. Le puedes preguntar si pasó algo. Y si dice, no, no pasó nada, entonces puede ser endógena. Sí, tristeza extrema, ansiedad, está inquieto, no está en paz. Culpa, dice, no, es que yo soy el responsable de esto que pasó, aquí ya es culpa de todo. Impotencia, me siento incapaz. Me siento incapaz. Quiere dirigir el culto, hermano, presidir el programa del día de hoy o dar una clase. Dice, no, no, yo no. Pero si ya lo has hecho, no, es que es una señal de eso. Va para allá. Y todo lo demás, la desesperanza, pesimismo, irritabilidad, inquietud, ansiedad. Otra pregunta. Preguntaba si yo sé, vi los síntomas, pero yo Ujú. quería más bien causas porque estuve leyendo un poquito acerca de la depresión. Y dice que cuando uno llega con cristianos, hablando como cristianos, que tiene un patrón de pecado persistente o un patrón de pecado constante, que eso podría ser una causa principal por la cual uno puede llegar a una depresión. Claro, claro. Hablando espiritualmente, específicamente en lo espiritual, hay dos extremos. Uno, el pecado te puede llevar a ser culpable y deprimirte. Y otros que se endurecen y dicen, yo no soy culpable, no tengo depresión de nada y viven en pecado, ¿no? Entonces es más peligroso el segundo, por supuesto, el que se siente que está muy bien cuando vive en pecado. El apóstol Pablo nos habla de que entre más cometemos un pecado, hermanos, se va endureciendo el corazón, se hace piedra y después decimos, no es malo lo que estoy haciendo, yo estoy bien como cristiano. Pero un cristiano cuando empieza a cometer faltas, entonces sí viene un sentimiento de pecado. Conmigo han llegado personas diciendo, pastor, ya no tengo remedio, creo que estoy condenado, fíjese que caí en un pecado aquí y allá. Y yo les digo, pues qué bueno que tienes esa actitud, ¿no? Porque estás sintiendo culpable, estás deprimido, no dormiste anoche, eso es bueno, porque no te deja dormir tu pecado, quiere decir que te quieres arrepentir, sí. Se arrepienten y no lo vuelvas a cometer, por supuesto, ¿no? Pero sí tiene que ver en lo espiritual esa parte. No todo el que tiene cierta depresión, vamos a decir, ya es un pecador que está escondiendo algún pecado persistente, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes ahí los líderes, los pastores al respecto. Otra pregunta, la última ahora sí. No solo quería comentar que precisamente como iglesia, como padres, tenemos que tener mucha atención con nuestros adolescentes porque en ellos se presenta mucho esto, por eso es que hay tantos suicidios, porque ellos conforme ahorita pueden estar muy contentos, mañana están tristes, hoy pueden ser muy sociables y mañana no quieren ver a nadie, hoy están bien despiertos y inactivos y al siguiente día quieren estar nada más dormidos y todo eso, y muchas veces los catalogamos como rebeldes, como que andan Inestables. y no les damos la atención de vida. Y es una etapa muy, muy importante en la vida de los adolescentes y de los jóvenes también, pero más se presenta esto en los adolescentes. Por eso tanto suicidio en la adolescencia. Pedir sabiduría al Señor para tener discernimiento al respecto y tampoco no hacer todo depresivo, ¿no? Cualquier actitud momentánea que no es persistente ya hacerla como está deprimido y hay que apapacharlo. O sea, hay que detectar también porque los adolescentes son muy inteligentes, también manipulan la situación y dicen, es que estoy deprimido, por eso no llegué a dormir. Ándale, pues. Terminamos muy bien. Hermana Yolanda quiere hacer una oración, hermana Yolanda González de Correa, mi esposa, quiere hacer una oración para terminar este periodo. Aclaro el nombre porque hay otra hermana Yolanda que creo que no está, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos porque
clave, Señor, para que podamos también en nosotros mismos detectar, Señor, si nos encontramos deprimidos o qué es lo que está pasando en nuestro interior. Padre, gracias por estos momentos, gracias por tu siervo, gracias por que lo has usado, Señor, y bendice a todos los que hemos estado escuchando para que realmente pongamos atención en los hijos, en los, pues aunque no sean hijos, pero parte de esta congregación, los adoptemos, velamos por ellos también, nos preocupemos, Señor, y todos juntos, Señor, como una familia, podamos apoyarnos, podamos amarnos y no juzgar, Señor, porque el juicio solamente es tuyo. Que con misericordia tratemos unos a otros, Señor, con compasión, y también podamos ser bendición para las personas que nos rodean, para poder orientarles, para poder, Señor, también guiarnos a ti, Señor, porque para todo esto solamente tú eres el que nos hace vencedores, tú eres el que nos da la victoria, Señor, tú eres el gran Dios, el gran yo soy, que puede levantarnos de cualquier depresión, de cualquier problema espiritual, Señor, y sobre todo mantenernos alertas para no pecar contra ti, Señor, para cuidar nuestra relación espiritual, para no ser flojos, Señor, en la asistencia a los cultos, a las actividades, Señor, sino mantenernos siempre firmes para estarnos alimentando espiritualmente. Señor, pues tú así lo has mandado, que no dejemos de congregarnos en ningún momento. Y a veces damos más prioridad a cosas secundarias, Padre, como fiestas o trabajo, pues la flojera o la televisión, no sé, cosas, Señor. Permite pues que en todo momento tú puedas ser la prioridad en la vida de cada uno de tus hijos. Sí, que así sea. El más importante, Padre, pues solamente así podemos vencer al enemigo. Te alabamos pues por esa conferencia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que vamos a disfrutar de este